Muchas gracias. A ver, qué re poquitos. Bueno, a ver, mm, vamos a empezar, em, la generalización de lo que hemos trabajado, que es el, modelo lineal simple. Ahora vamos a hablar del modelo lineal múltiple, que va a ser básicamente tener más covariables, no nada más una covariable, sino tener varias covariables, en nuestro modelo, ¿no? Entonces, estoy compartiendo las notas, no sé si se vean, me avisan si se ven. Vamos a ver las grandotas, así para que las veamos. Sí se ven. ¿Sí se ven? Muchas gracias. ¿Qué es lo que vamos a suponer? Em, es esto, ¿no? Voy a tener igual mi variable respuesta y, salvo que ahora voy a tener, em, una más covariables, no nada más una, ¿no? Yo al inicio del curso les comentaba que las covariables yo puedo transformarlas, yo puedo hacer con ellas lo que quiera, ¿no? Y al final me queda una nueva covariable. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, trabajar con la covariable edad. Es una covariable que con la a lo mejor quieren explicar, este, la altura, por ejemplo, ¿no? Dada la edad, dame la altura, ¿no? Quiero un modelo que, dada la edad, me explique o me responda la altura que tiene el individuo. Estaría bueno ese modelo, ¿no? Pero ustedes tienen una covariable que es la edad, pero esa covariable ustedes le pueden hacer lo que quieran. Pueden tener edad cuadrada, exponencial de la edad, pueden hacer lo que ustedes quieran con esa covariable y generar una nueva covariable, ¿no? O sea, le aplican cualquier transformación y aparece una nueva covariable y esa es con la que quieren modelar la estatura. Y eso es perfectamente válido. Por ejemplo, ustedes tienen edad y dicen, no, yo no quiero modelar con edad, quiero modelar con edad al cuadrado. Entonces agarran su covariable, la elevan al cuadrado y crean una nueva covariable que se llama edad cuadrática o edad cuadrada. Y esa es con la que quieren modelar la estatura. Entonces, si se dan cuenta, transforman su covariable para generar nuevas covariables. Y eso es precisamente en la notación, por eso yo estoy usando esta función S, porque son transformaciones que yo le puedo hacer a las covariables que me das. Tú me das unas covariables y yo las puedo transformar y puedo hacer lo que se me antoje con las covariables, pero al final yo las rebautizo y a edad cuadrada le voy a llamar X. Es mi nueva covariable, es la covariable X, pero internamente yo sé que es edad al cuadrado. Por eso aquí en las notas aparece que estoy haciendo como una transformación, ¿no? O sea, ya pues, renombrando realmente, ¿no? Renombrando nuestras covariables. Tú inicialmente empezaste con unas covariables, las puedes transformar, le puedes hacer lo que quieras, y al final te quedan K covariables. Ese es mi supuesto, ¿no? Incluso tú puedes empezar con una covariable y generar K covariables. Por ejemplo, edad, edad cuadrática, edad a la 3, edad a la 4, edad a la 5, edad a la 6, edad a la K. ¿Ya vieron cómo con una covariable ustedes pueden generar K covariables nuevas, ¿no? Bueno, K menos un covariables nuevas. Entonces, esto es básicamente lo que está diciendo este slide, ¿no? Tú empiezas con covariables, las transformas mediante esta transformación S, S que está aquí, eh, y generas nuevas covariables a las que les voy a llamar X. Entonces, para mí yo voy a suponer que tú ya hiciste todo ese trabajo. Ahora, ese trabajo de transformar las covariables, la verdad, no es un trabajo simple, es muy artesanal esa parte, porque muchas veces los modelos lineales no funcionan y tenemos que empezar a transformar nuestras covariables para que aparezca el supuesto de linealidad. Entonces, también no es que sea algo obvio. O sea, pues transforma tu covariable y ya generas una nueva covariable. La verdad es que muchas veces esto es casi casi un arte, empezar a jugar, ver cuál es la transformación de la covariable que nos va a ayudar a mejorar nuestro modelo. Ahorita yo lo estoy dando como simple, así de fácil. Tú tienes una covariable, se te ocurrieron transformaciones y te generaste nuevas covariables. Esas nuevas covariables son K nuevas covariables y con esas quiero modelar allí. Esto que acabo de decir parecería que es pues trivial, generas covariables, pero no, créanme que no es trivial. O sea, la verdad es que es toda una parte importante dentro del modelaje. Saber qué transformación de las covariables es la que me conviene para tener un mejor ajuste de mi modelo. Entonces, ahorita lo voy a dar por hecho de que ya hice todo este trabajo y que al final, después de todo el trabajo que hice, yo ya tengo K covariables y con esas K covariables quiero modelar a la variable respuesta Y. Entonces, si se dan cuenta, es exactamente el mismo modelo que habíamos planteado, salvo que en lugar de tener nada más a beta 1, ahora aparecen nuevos coeficientes.
Aparece beta 0, beta 1, bueno, beta 0 y beta 1 ya lo teníamos. Ahora aparece beta 2, beta 3, beta 4, hasta beta K, porque estoy suponiendo que no nada más tengo una covariable, sino que ya tengo K covariables con las que quiero tratar de explicar a la variable aleatoria Y. Los demás supuestos van a seguir siendo iguales. El épsilon, este famoso épsilon, voy a suponer que sigue teniendo media cero y varianza sigma cuadrada. Estoy un poco regresándome a lo que vimos al principio del curso. No estoy suponiendo normalidad, otra vez, porque estoy volviendo a empezar, hagan de cuenta, estoy volviendo a empezar desde el principio. No tengo normalidad. El supuesto inicial que hace el modelo lineal es, tú tienes una variable aleatoria épsilon que tiene media cero y varianza sigma cuadrada. Todavía no estoy suponiendo normalidad. Así lo hicimos. ¿Se acuerdan que cuando empezamos nuestro modelo lineal no suponíamos normalidad? Y de hecho el teorema de Gauss-Markov no requiere normalidad. Gauss-Markov, como lo enunciamos en su momento, es un teorema que nos dice que los estimadores de mínimos cuadrados son los mejores estimadores lineales. Eso va a pasar exactamente aquí también, en este modelo lineal múltiple. Va a pasar lo mismo. Gauss-Markov nos va a garantizar que los estimadores que vamos a obtener vía mínimos cuadrados van a ser los mejores estimadores lineales. Y no necesita normalidad en la demostración de ese teorema. Entonces, por eso nuevamente estoy suponiendo que los errores, estas épsilon, son variables aleatorias con media cero, varianza sigma cuadrada, y no correlacionadas, ¿no? Es muy importante esa parte, ¿no? La de no correlación, ¿no? No tengo correlación entre los errores. Entonces, esos son los supuestos que va a tener el modelo lineal múltiple. Ahora tengo más covariables. Voy a seguir suponiendo que los épsilon tienen media cero, varianza sigma cuadrada, homocedástica nuevamente. La propiedad de homocedasticidad es muy importante aquí. Y no correlación o covarianza cero. ¿De acuerdo? Entonces son los supuestos que maneja el modelo lineal. Y aquí es donde vamos a tener que cambiar un poquito nuestra notación que veníamos manejando. Voy a incluir ahora una notación matricial, porque eso nos va a ayudar bastante en la forma en cómo vamos a algebraicamente a resolver nuestro problema. Entonces aquí dice en el slide, ¿no? Vamos a suponer nuevamente que nos vas a dar n observaciones, ¿no? Eh, eh, de este modelo, la muestra de tamaño n, ¿verdad? De Y1 hasta Yn, y cada uno, ¿verdad? Con su respectiva covariable, porque yo tengo K covariables. Vean los índices cómo funcionan, ¿eh? X11, X12, quiere decir es la primera observación, primera covariable, primera observación, segunda covariable. Y así lo voy leyendo. Primera observación, késima covariable. Vean cómo los índices, la forma en cómo van es importante. El primer índice me dice en qué observación estoy y el segundo índice me dice en qué covariable estoy. Es muy importante que recordemos eso. Entonces, estas X son las covariables que se supone yo ya sé. Tú me las pasaste, yo ya las tengo. Entonces, imagínense que aquí tienen edad, a lo mejor aquí tienen peso, ¿no? Aquí tienen edad, aquí tienen peso, aquí tienen a lo mejor el ingreso de una persona, ¿no? O sea, para cada individuo tú le mides la edad, el peso, el ingreso, no sé, muchas variables por ahí, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que estoy viendo? Pues que tú me vas a dar para cada individuo estas mediciones, ¿no? Para cada observación de la muestra me vas a dar estas mediciones y las voy a considerar igual conocidas. Yo ya las conozco, ya me las diste, ya las sé. Lo que no conozco son los parámetros, evidentemente, beta 0, beta 1, beta 2, beta K. Y la variable aleatoria Y no la conozco, puesto que reconozco que está en función a un fenómeno aleatorio que tiene media cero y varianza sigma cuadrada. Entonces, esta es la notación que vamos a estar usando. Tú me vas a dar una muestra de tamaño n de este modelo lineal múltiple. Entonces, yo lo puedo escribir esas n observaciones de esta forma, ¿no? Esta es la fórmula que sigue, o la ley, vamos a llamarla así, la ley que sigue este fenómeno aleatorio, ¿no? Y muy importante, ¿no? Aquí nuevamente digo que la covarianza es cero, ¿no? No correlación de los errores. ¿Y quiénes son los parámetros del modelo? Pues ahora no tengo 3 parámetros, ¿verdad? ¿Cuántos parámetros voy a tener? Pues voy a tener K, porque tengo desde beta 1 hasta beta K, pero tengo beta 0, entonces por eso es K más 1, pero tengo el parámetro de sigma cuadrada, por eso son K más 2 parámetros, ¿no? Si su modelo tiene 2 covariables, entonces tu modelo tiene 4 parámetros a estimar. ¿Sí lo vieron? Tienes 2
de las covariables, el de beta 0 y el de sigma cuadrada. Por eso siempre decimos que tu modelo tiene K más 2 parámetros asociados. ¿Ok? Aquí viene también algo importante, no sé si lo coloqué en las notas, pero aquí viene algo muy importante también para nosotros. Es muy importante que esta N, este tamaño de muestra que tú me estás dando, sea más grande que K más 2. No sé si lo vean. No sé si lo vean por qué. Porque si no, no tendríamos los suficientes datos para hacer la estimación. Si tú, por ejemplo, tienes un modelo que tiene 7 covariables y solo me das 2 observaciones, con 2 observaciones yo no te puedo ajustar ese modelo. Solo me estás dando 2 observaciones para estimar a 7 parámetros, bueno, 7 no, 7 covariables más 2 serían 9 parámetros, pues no voy a poder hacer el ajuste. No voy a tener una solución única al problema. Entonces, eso también es importante, ¿no? Saber que nuestro tamaño de muestra siempre tiene que ser mayor o en el peor de los casos igual a K más 2, ¿no? En el peor de los casos. Que la verdad no tendría mucho caso. Imagínense que te doy, eh, bueno, de hecho, con K más 1 es suficiente, ¿eh? Más que nada porque el sigma cuadrado lo podemos un poco quitar de esta fórmula, pero básicamente es como en el modelo lineal simple. Si yo nada más tengo una sola observación, no te puedo ajustar una recta con un solo punto, ¿verdad? Necesito al menos 2 puntos para poderte asociar o encontrar una recta. Entonces, por eso necesito que el tamaño de muestra sea al menos 2 o más. Pero les decía, el caso de tener 2 observaciones no tendría mucho caso, porque encontrarías la recta que pasa por los 2 puntos. Y ya, eso es lo único que haría la teoría. Ya acabaste. Y lo mismo aquí, ¿no? Por eso es importante un supuesto adicional, pedir que la n sea mayor a k más 2, ¿no? Realmente, mayor o igual. Estos son los parámetros que necesito estimar de mi modelo, ¿ok? Viene algo interesante, que es, vamos a cambiar la notación que estamos manejando aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a reescribir esta ecuación que está aquí, esto que está aquí, estas n ecuaciones, las voy a reescribir en forma matricial porque va a ser más fácil trabajar con matrices y con vectores que estar escribiendo este chorizo a cada rato, ¿no? Pues sí, me vas a dar una muestra de tamaño n, entonces cada observación tiene este comportamiento, tengo las covariables, tengo las observaciones de cada covariable, entonces se vuelve complicado estarlo manejando así. Entonces por eso aquí en la siguiente slide dice, para facilitar la notación y dar una solución más elegante, a este problema se establece la siguiente notación matricial. Primero, en lugar de K más 1 voy a llamar P, voy a hacer un cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, voy a definir estos vectores y estas matrices. Esto que está aquí, esta ecuación que está aquí, ¿quién es Y? Y es el vector de variables aleatorias, Y1 hasta Yn, véanlo como un vector columna. Eso que está dando origen a esta columna que estaba aquí, Y1 hasta Yn. ¿Y qué digo? Ese vector es igual a todo esto que está acá. ¿Y cómo lo voy a reescribir? Como el producto matricial, bien fácil. Agarro esta matriz X, la voy a definir así, se le conoce como la matriz de diseño en nuestra teoría, y es una matriz que tiene el valor de las K covariables en sus N observaciones que estoy teniendo, ¿no? Aquí tengo las K covariables, las N observaciones que me vas a dar de tamaño N la muestra, ¿y por qué creen que estoy agregando este vector de unos? Este vector de unos al principio de la matriz de diseño es importante, ¿por qué? Por el beta 0. El beta 0 que está aquí, si se dan cuenta, es como si yo tuviera un 1 aquí metido, ¿no? Un 1 ahí disfrazado. Y después vienen las X, ¿no? X1, X12, X1K. Entonces, por eso en la matriz de diseño ven que aparece un vector de unos. Y este vector de unos, créanme que va a jugar un papel importantísimo en la teoría de álgebra lineal que vamos a ver más adelante. Si este vector de unos no está en nuestra matriz de diseño, mucha parte de nuestra teoría se nos va a caer. Por eso es importante reconocer que esta matriz de unos está ahí metida. Este vector de unos está metido sobre la matriz X. Y finalmente tengo el vector de parámetros, beta 0 hasta beta k. Entonces, ¿qué pasa si ustedes multiplican x por beta? O sea, agarren la matriz x y multiplíquenlo por el vector beta, y ya les enseñaron en sus cursos de álgebra, ¿no? Es primer renglón por esta columna, ¿y qué les daría? Beta 0 por 1, más beta 1 por x11, más beta 2 por x12, más, beta k por x1k. ¿Ya vieron? Que no es más que esta primera ecuación, esto que está aquí. ¿Ya lo vieron? Exactamente, o sea, lo estoy escribiendo de una forma más elegante. En lugar de estar escribiendo estos chorizos, mejor lo escribo de forma matricial así.
el vector Y es igual a la matriz X por el vector beta. De esa forma obtengo que el vector Y es igual a todo este chorizo y me falta sumarle el error, ¿verdad? Esto es importante también para nosotros, este error que realmente es la fuente de variación aleatoria. Entonces, por eso también estoy definiendo el vector aleatorio epsilon que contiene los n errores, los n epsilon. Entonces, si yo defino todo esto, esta ecuación que está aquí arriba es una forma más elegante de escribir esto. ¿A poco no? O sea, esto que está aquí, pues es más fácil, muchísimo más fácil escribirlo así. Y vector es igual a X matriz por beta vector más vector epsilon. ¿Ya lo vieron? Es muchísimo más simple. Ahora, ¿en qué papel juega la P? Pues las dimensiones de esta matriz. ¿Qué dimensión tiene esta matriz? Tiene n renglones. Pues sí, porque tiene de dimensión n, tiene n renglones. ¿Y cuántas columnas tiene? Ustedes vieron, pues tiene k más 1 columnas, ¿no? Porque tiene las k de las k covariables más una del intercepto, del beta 0. Entonces tiene k más 1, pero pues para no estar escribiendo que la matriz es de n por k más 1, mejor digo es n por p, donde p es igual a k más 1. ¿Ya vieron? Es más fácil hacer esa anotación. Entonces, muy importante porque a partir de este momento nosotros vamos a estarnos refiriendo al modelo lineal múltiple de esta forma. Es más fácil escribirlo así, muchísimo más fácil. En el modelo lineal simple también lo pueden escribir así, solo que su matriz de diseño solo tenía dos columnas, ¿verdad? Tenía el vector de unos y tenía el vector de la covariable, de la única covariable que tenían en sus n observaciones. Entonces, es exactamente lo mismo. El modelo lineal simple, por supuesto que se puede escribir así, solo que su matriz diseño sería una matriz de n por 2, porque k valía 1, nada más tenías una covariable. Entonces, simplemente la generalización que estamos haciendo, ¿no? Y entonces yo voy a escribir o voy a decir, mira, esto es lo que va a pasar. Me vas a dar un vector de variables aleatorias y que según mi modelo lineal son iguales a una matriz de diseño que sí conozco. Acuérdense, la matriz X sí la conozco. Tú sí me das las covariables, tú me das el valor de las covariables en sus n observaciones. No conozco al vector beta y no conozco a los errores. Tampoco los conozco, pero sí sé cómo se distribuyen. Bueno, sé que tienen media cero y varianza sigma cuadrada. Esos son los supuestos que estoy manejando. ¿Qué otra cosa sé? Que estos epsilons son no correlacionados. Acuérdense. Entonces aquí venía un ejercicio muy bonito. Dice, expresa el modelo lineal simple en forma matricial. Pues ya les dije, es básicamente la misma matriz aquí, nada más que tiene dos columnas. Es la única diferencia. Pero el modelo lineal simple que hemos trabajado, también lo podemos expresar en términos de matrices, así como viene aquí. ¿Okay? Entonces, nuevamente, en este modelo lineal múltiple, lo que conozco es a la X, es lo único que conozco. Sí sé las entradas de la matriz X, la matriz X. No conozco a beta, porque es un vector de parámetros desconocidos en el modelo, y no conozco a epsilon porque es una variable aleatoria que todavía no observo. Acuérdense que estoy suponiendo que en el futuro me vas a dar la muestra, y por lo tanto no conozco a la y. No conozco a la y tampoco, pero ya cuando llegue la muestra, voy a conocer las y's, ¿no? Voy a ser capaz de conocer a las y's, y con esa información voy a tratar de estimar al vector beta que contiene k más un parámetros desconocidos de mi modelo lineal. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es importante acuérdense de este slide, a ver cuál slide es, ya ni sé, es el 99. Este slide 99, apréndanselo bien porque a cada ratito voy a estar haciendo referencia a esta ecuación, porque de aquí se va a desprender todo. Vamos a empezar precisamente con la teoría. Digo, ok, ya me dijiste epsilon, cómo se distribuye cada vectorcito, cada entrada de este vector, yo sí sé cómo se distribuye, ¿no? Entonces voy a tener que empezar a utilizar ahora teoría de probabilidad 2, la distribución de vectores aleatorios, porque pues, a mí me gustaría conocer cómo se distribuye Y como vector aleatorio, ¿no? Cómo se distribuye epsilon como vector aleatorio. Porque a partir de ahí voy a sacar toda mi materia prima para poder estimar al vector de parámetros beta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos cuando empezamos el modelo lineal simple? ¿Se acuerdan? Les dije, ¿cómo podemos estimar a los parámetros? Y les empecé a decir, ay, ¿se acuerdan que existe el método de máxima verosimilitud? Existe el método de momentos, que son básicamente los dos métodos que vieron en inferencia 1. Yo les decía, máxima verosimilitud, ahorita no lo puedo aplicar porque no estoy agregando a supuesto de normalidad. Y yo para poder aplicar máxima verosimilitud, sí necesito conocer la distribución de los errores.
si es normal, si es student, lo que sea, porque solamente así puedo sacar la verosimilitud y maximizarla. Entonces, el método de máxima verosimilitud sí lo voy a poder aplicar, pero no ahorita porque no me has dicho cómo se distribuyen los épsilon, solo me dijiste que tienen media cero y varianza sigma cuadrada. ¿Por qué no puedo utilizar estimación de momentos? Porque las YSIs, dijimos, no son idénticamente distribuidas. Cada YI, cada componente de este vector Y, tiene, ¿cómo se llama? Una distribución distinta, porque tienen media distinta. Cada YI tiene una media distinta, entonces no cumplo el supuesto de tener idénticamente distribuida. Eso implica que no puedo aplicar el teorema fundamental de la estadística. Eso implica que no puedo aplicar la igualdad de momentos poblacional y muestral, y por lo tanto el método de momentos no se aplicaría en este caso. Pero ¿cuál sí podemos aplicar? La estimación por mínimos cuadrados. Esa sí la pudimos aplicar. Entonces, lo que viene aquí es precisamente la teoría que yo tengo que construir para poder construir o generar el estimador de mínimos cuadrados para beta, ¿no? ¿Y se acuerdan qué es lo que yo tenía que hacer en mínimos cuadrados? Básicamente, en mínimos cuadrados yo tenía que minimizar el error del modelo, el error cuadrático del modelo, ¿se acuerdan? O sea, yo tenía la observación YI y la comparaba con el valor ajustado por el modelo lineal, suponiendo que ajusté el modelo con un vector de betas, conocidos como beta gorritos, ¿no? Yo agarro un beta vector, le pongo beta gorritos a cada uno de los betas, entonces que está aquí le pongo un gorrito, y le digo, imagínate que acabo de ajustar mi modelo lineal con esos betas y te pregunto, ¿cuánto se equivoca mi modelo? Pues bien fácil, enchufo el vector en mi modelo lineal, enchufo el vector de betas, lo multiplico por la matriz de diseño y me aparece el vector de Y's ajustadas, lo que estaría ajustando el modelo con ese vector de betas. Entonces por eso aparece esta ecuación, ¿no? Suponiendo que tú me das un beta gorro, yo te puedo decir cuánto se equivoca el modelo con ese beta gorro, ¿no? ¿Cómo le hago? Pues agarro la matriz de diseño y la multiplico por beta gorro. ¿Qué estoy haciendo realmente? Pues en mi ecuación acá estoy enchufando mis estimadores, el que estoy suponiendo es el valor de beta, los estoy enchufando, los estoy multiplicando por las covariables y estoy suponiendo que ese es el valor que arrojaría el modelo para Y1, Y2 hasta YN. A ese es al que le estoy llamando el Y gorrito, ¿no? Lo que ajustaría el modelo con esos beta gorros que me estoy inventándome. Entonces, por eso yo lo estoy viendo como una función. Aquí, si se dan cuenta, estoy viéndolo como una función de beta gorro. Tú me das un beta gorro y yo te digo cuánto se equivocó el modelo lineal con esa beta gorro. Ajá. ¿Cuál es la idea de mínimos cuadrados? Encontrar beta gorro que minimice este error, el error cuadrático. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Es lo que nosotros tenemos que hacer, minimizar el error cuadrático medio del modelo lineal múltiple. Lo mismo que hicimos con el modelo lineal simple, ¿se acuerdan? Solo que ahora esta Y ajustada tiene metido no beta 0 y beta 1, tiene a beta 0, a beta 1, a beta 2, hasta beta K. O sea, en este Y ajustado están metidos los betas que están aquí, ¿no? Entonces, esto véanlo como una función de beta. Beta gorro, me das a beta gorro y yo te digo cuánto se equivoca el modelo con ese beta gorro. ¿Cuál es el objetivo? Dime cuál es el beta gorro que hace que el modelo se equivoque lo menos posible. Eso es lo que está haciendo mínimos cuadrados, ¿verdad? Y es un método muy, muy bonito. Sirve incluso para modelos no lineales, ¿no? El método de mínimos cuadrados. En general también sirve para cualquier tipo de modelo. Tú planteas un modelo y tú dices cuáles son los parámetros que hacen que el modelo se equivoque lo menos posible. Y pues a veces se va a poder resolver, a veces no. En este caso, como es un modelo lineal, acuérdense, es lineal en los parámetros, eso nos va a ayudar bastante porque sí se puede resolver el problema algebraicamente, gracias a la linealidad. Pero si su modelo es no lineal, ahí ya tienen un problemón, porque seguramente no van a poder derivar, porque es lo que voy a hacer yo para encontrar el máximo de el mínimo, perdón, el mínimo el mínimo error. Voy a tener que sacar la derivada de esta función, ¿no? Es una función. De hecho, ¿de dónde a dónde va esta función? Esta función recibe un vector, pero en qué dimensión está este vector? Está en la dimensión K más 1, ¿no? Está en la dimensión P, RP, ¿no? Porque recibe K más 1 parámetros, ajusta el modelo con esos K más 1 parámetros y ve cuánto se equivoca, ¿no? Entonces, esto es una función que va de RP y regresa a un real. Esto ya es un real, ¿verdad? Es cuánto se equivocó el modelo o cuánto se equivocaría el modelo con ese vector de betas. Entonces, aquí es donde es importante recordar pues nuestras clases de álgebra lineal, nuestras clases
de álgebra de matrices porque vamos a estar ocupándolo un chorro. Entonces, tenemos que explicar cómo vamos a solucionar este problema, porque tengo que sacar la derivada, tengo que derivar a esta función, igualarla a 0 y resolver el sistema de ecuaciones para encontrar el estimador de mínimos cuadrados de nuestro modelo lineal múltiple. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, si quieren, para que nos quede un poquito más claro, voy a pasar al pizarrón, porque muchas veces aquí en el PowerPoint me salto a veces cosas que yo supongo son obvias, pero a veces hay que tener más cuidadito, hay que hacerlo con más detalle para precisamente no confundirnos. Entonces, voy a abrir el pizarrón. Pero si dan cuenta, estoy haciendo lo mismo. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice con el modelo lineal simple, solo que ahora reconozco que hay k covariables. No nada más hay una covariable, sino hay k covariables de ellas, ¿ok? Y ahora no funciona a mí. ¿Cómo se llama? Mi lapicito. Déjenme ver. Por acá me lo dejaron. Se le acabó la batería. Y el cargador de este lapicito no es el tradicional USB, ¿cómo le llaman? El USB-C, el micro, micro USB-C. No, 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 es una entrada especial. Entonces el cargador tiene que ser especial, ¿no? Ya lo encontré. Voy a conectarlo. Ay, ay, ay. Toda la tecnología es lo mío. Yo todavía trabajaba con disquetes, me acuerdo. Ahí hay un mensaje. FZ. Ay, Dios mío. A ver. No, no me lo está reconociendo. Torre. ¿Hala? ¿Hala? Se me descompuso. Bien. Ah, ya vi. No, listo, ya logré que funcionara. Ok, ¿sí están viendo el pizarrón? ¿Sí se ve? Sí, sí, se sabe. Voy a hacer que estén viendo la presentación todavía. Bueno, a ver, ahí estamos. Yo estoy definiendo un nuevo vector, un vector aleatorio, de hecho, que está formada por las n observaciones del modelo lineal múltiple. Y por otro lado, yo les dije, ¿no? Tengo mi vector de parámetros desconocidos que va desde beta 0 hasta beta k, ¿no? Vean, le estoy escribiendo a propósito porque son vectores columna. Son vectores columnas. Por eso digo que este es de k más 1, ¿no? Por 1. Y este es de n por 1, ¿va? N renglones, una columna. Bueno, pero que dijimos que k más 1 es p, ¿verdad? Entonces, hacerlo por p por 1, ¿no? Ok, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo necesito encontrar el vector de betas que minimice el error del modelo lineal múltiple. El modelo lineal múltiple se puede escribir así, ¿no? X beta más un error, ¿no? Así lo hemos estado escribiendo. X matriz de diseño, beta vector de parámetros desconocidos, Y variable aleatoria, epsilon variable aleatoria. ¿Ok? Entonces yo les digo, yo voy a agarrar, porque pues, imagínense que está mi RP, este es mi RP, ¿no? Este está en dimensión P. Y aquí voy a agarrar a un elemento de este que le estoy llamando beta gorro, agarro de esta dimensión y lo enchufo en el modelo lineal, ¿verdad? Y digo, esa es mi estimación de las betas, ¿no? Este es mi valor de las betas. Entonces, a este es al que yo le estoy llamando Y gorrito, ¿no? Este es al que le estoy llamando Y gorrito. Eso es
Si yo hubiera dicho, agarro a este vector de parámetros y digo, este es el vector de parámetros de mi modelo, y la pregunta es, ¿cuánto se equivoca tu modelo por haber utilizado beta gorrito como valores de tus parámetros? Lo que nos dice la ecuación de mínimos cuadrados es, pues, la métrica del error es esto, ¿no? Es y menos y ajustada al cuadrado. Pero si se dan cuenta, esto lo puedo escribir en forma matricial más bonito. Acuérdense, esto es lo que yo estoy viendo como una función desde beta 0 hasta beta k, ¿no? Es una función que recibe al vector, bueno, de hecho sería gorritos, ¿no? Sería gorrito. Recibe al vector que yo agarré aquí en RP, lo agarré aquí, lo estoy enchufando en esta función. Esa función, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a regresar cuánto se equivoca el modelo lineal por haber ajustado con esos parámetros. Y lo que quiero ahorita es escribirlo de una manera más elegante, esta suma de cuadrados que está aquí. Pues yo lo primero que me doy cuenta es que y menos y ajustado, y menos y ajustado, lo podría ver en forma vectorial bien rápido, ¿no? Porque yo agarro al vector y le resto el vector y ajustado. ¿Sí lo vieron? Porque el vector y ajustado, ¿qué tiene? Pues tiene al y1 ajustado hasta el yn ajustado, ¿no? Entonces, si ustedes hacen la resta de y menos y ajustado, sí los puedo hacer, ¿no? Porque están en la misma dimensión, están en n por 1. Si yo hago la resta de estos dos vectores, obtengo un nuevo vector, ¿verdad? ¿Esto qué vector es? Este es un vector, si ustedes hacen la resta, es el vector que tiene a y1 menos y1 ajustado hasta yn menos yn ajustado. ¿Sí, verdad? Si yo hago la resta de estos dos vectores. ¿Y qué pasa si agarro y lo transpongo? Si ustedes lo transponen, el vector se pone así, ¿no? Y1 menos Y1 ajustado, coma, Y2 menos Y2 ajustado. Estoy transponiendo a este vector. ¿Sí lo vieron? La transposición. Se vuelve un vector de un renglón por n columnas. Yn menos Yn ajustado. Y ese sería el Y menos Y gorro transpuesto, ¿no? Esto que está aquí no es más que el vector Y menos Y gorrito transpuesto. ¿Y qué pasa si ustedes lo multiplican por el vector Y1 menos Y1 ajustado, yn menos yn ajustado? ¿Qué pasa si ustedes hacen este producto? Sí lo pueden hacer, sí, porque este es de 1 por n, este es de n por 1, son conformables estas dos matrices, entonces el resultado es 1 por 1, ¿verdad? ¿Y cuál es el resultado? Pues el resultado es precisamente primera entrada por primera entrada, segunda entrada por segunda entrada, enésima entrada por enésima entrada. Entonces, ¿a poco no esto es y menos yn ajustado al cuadrado? Que es la suma de cuadrados que quiero minimizar. Entonces, si se dan cuenta, una forma más elegante de escribir esta suma de cuadrados es agarrar al vector y, agarrar el vector y ajustado, transponerlo y multiplicarlo por sí mismo. ¿Ya lo vieron lo que hice? Entonces, esta suma de cuadrados es más elegante escribirla así, ¿no? Pero ya vimos internamente si es así, ¿no? Internamente esta suma de cuadrados la puedo disfrazar por cómo se multiplican las matrices de esta forma. Es el producto punto, de hecho, de dos vectores, ¿verdad? El producto punto de estos dos vectores, pero en forma matricial yo la puedo escribir así. Y menos y ajustada transpuesta por y ajustada menos y ajustada. Bueno, y menos y ajustada, ¿no? Entonces, esta suma de cuadrados es precisamente la que quiero minimizar. Pero ¿quién es y ajustada? Tú me dijiste que y ajustada era bien fácil. Y ajustada era la matriz de diseño multiplicada por beta, que es la que tú me pasaste, ¿no? Este beta que tú me estás pasando, por y menos x beta. ¿Ya lo vieron? Simplemente estoy rebautizando. ¿Quién es y ajustada? Pues y ajustada es x por beta, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es mi función. Ahí, sí, ahí ya se ve claramente cómo si es una función que recibe a beta gorrito, lo enchufo en esta función y me regresa un número real. Esto ya es un número real y de hecho es un número real positivo. ¿A poco no? Porque es una suma de cuadrados. ¿A cero o positivo? Entonces, ahí se ve más claramente cómo en efecto esto es una función de beta gorro, ¿no? Ahí está, tú me das el vector, tú agarras en RP, agarras uno, lo enchufas en esta función y esta función te dice cuánto se equivoca el modelo lineal por haber ajustado con esos parámetros. La pregunta que yo hago es, ¿cuál es el beta gorro que tengo que agarrar para que esto se minimice? Esa es la técnica mínimos cuadrados. Encontrar el valor o los valores de los parámetros que hagan que el modelo se equivoque lo menos posible en términos cuadráticos. Es lo que dice la teoría. Entonces, pues tengo que sacar que esto que es una función que va de RP a R, ¿verdad? Esta es una función que va de RP a R. Entonces, ¿qué es lo que nos dijeron en nuestro cálculo 3 para resolver este problema?
Cálculo 3 nos dijeron, quieres maximizar o optimizar una función, tienes que sacar el gradiente, igualarlo al 0 y resolver el sistema de ecuaciones. Esto da origen a un sistema, ¿verdad? A un sistema de ecuaciones y lo resuelves y ese es un punto crítico, ¿verdad? Y de ahí, pues ya, hay que hacer toda esa teoría para después ver que es un mínimo. Yo lo voy a dar por hecho, voy a sacar el gradiente de esta función, lo voy a resolver el gradiente, voy a igualarlo a 0, voy a resolver el sistema de ecuaciones y la resolución al sistema de ecuaciones va a ser el valor de beta gorro que debo de usar para minimizar el error de este modelo lineal múltiple. ¿Vieron? Hasta aquí pues la teoría va muy bonita. Estoy usando nada más lo que ya sabíamos de cálculo, un poquito de álgebra lineal aquí. Y entonces, pues nada más nos queda más que hacer el álgebra correspondiente para poder resolucionar este problema, porque yo lo que quiero es sacar el gradiente de la función f, ¿no? Es decir, sacar las derivadas parciales respecto de beta 0, respecto a beta 1, respecto a beta 2, respecto a beta 3, respecto a beta k, igualar a 0, y eso que va a dar origen a p ecuaciones con p incógnitas. Acuérdense, p es k más 1, k es el número de covariables y p es igual a k más 1. Acuérdense. Entonces, si yo sigo trabajando un poquito con esta notación que estoy trabajando, que estoy usando aquí, yo puedo recordarme qué pasa con la transpuesta. La transpuesta puede entrar, ¿verdad? La transpuesta puede entrar. ¿Y qué pasa cuando la transpuesta llega al producto de dos matrices? Se invierte, ¿verdad? Se invierte. Es algo que espero también no les cause conflicto. Estoy metiendo la transpuesta, la estoy metiendo al vector. Estoy aplicando el operador transposición a este vector. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues transpongo a este vector y una propiedad, ¿verdad? Esto es álgebra lineal. No me voy a meter, pero cuando ustedes tienen A por B transpuesta, es una propiedad. Este es igual a B transpuesta por A transpuesta. ¿Ya? Es lo que estoy haciendo. La transpuesta entra a este producto matricial, entonces se invierte, queda beta transpuesta por X transpuesta. ¿Qué multiplica? ¿Qué multiplica a quién? A Y menos X por beta, ¿no? Entonces así estaría nuestra ecuación, nuestra función a minimizar. Y después sigo usando la teoría de álgebra, ¿no? Voy a hacer el producto de estas vectores o matrices, entonces me quedaría Y transpuesta por Y menos beta transpuesta X transpuesta Y, ¿no? Estoy multiplicando tanto esta Y por lo de adentro y luego voy a multiplicar por este, ¿no? Aquí quedaría menos Y transpuesta X beta, ¿ya? Es esta por esta, luego más beta gorrito transpuesto X transpuesta X beta gorrito. ¿Si vieron lo que hice? Entonces agarré esta Y y la multipliqué por esto, entonces por eso queda Y transpuesta por Y, y luego multiplica por esta, queda beta transpuesta X transpuesta Y. Aquí es muy importante, ¿verdad? Cuando todos estos cálculos, ahora no son reales, son matrices y vectores. Entonces no se vale de que, pues voy a aplicar la propiedad conmutativa y los voy a rotar, ¿no? Es muy importante que este vector Y está multiplicando por la derecha a este otro vector. Entonces, también es muy importante irlo siguiendo, ¿no? Ir siguiendo la forma en cómo estoy multiplicando. Por eso estoy cuidando esa parte. Aquí está Y transpuesta que multiplica a esto, pero por la derecha. Por eso aparece X beta aquí. Y también esta parte, ¿no? Beta transpuesta, X transpuesta, que multiplica a X por beta. Entonces, aquí tengan mucho cuidado cuando estén haciendo esta álgebra, ¿no? No son números reales, no son números reales aquí. Pareciera que son números reales, pero no lo son, ¿no? Son vectores y son matrices. La X es una matriz de diseño. Ya saben cómo es esa matriz. Tiene n renglones, p columnas. Beta es un vector de parámetros. Entonces, tiene p renglones en una columna. Todo ese tipo de cosas es muy importante que ustedes se acuerden cuando estén haciendo la manipulación algebraica. Esta es mi función que yo quiero minimizar. Esta es la función que yo quiero minimizar como función de beta. Lo que se está moviendo aquí es beta gorro. Yo estoy moviendo beta gorro en el espacio RP y cada que muevo a beta me genera un número real que está generado por esta ecuación que está aquí. Entonces, algo que también quiero que noten es esto que está aquí, ¿no? Es el término cruzado, si se dan cuenta. ¿Se puede sumar o no se puede sumar? ¿No? Esa es una pregunta interesante porque pareciera que es como el 2AB, ¿no? Bueno, hay que pensar un poquito más, no es tan trivial lo que está pasando aquí. Ahorita espero que lo haya usado así en las notas, si no ahorita reviso para volverlo a corregir, pero a ver, vamos a trabajar con esta cantidad, que es esta que está aquí, beta transpuesta X transpuesta Y. A ver, beta transpuesta, ¿qué dimensión tiene?
A ver, nuevamente. Beta gorrito está ¿en dónde? En RP, ¿no? Tiene P columnas, digo, P renglones por una columna. Cuando ustedes la transponen, les queda de de 1 por P, ¿no? X transpuesta, ¿qué dimensión tiene? X está en una matriz de N renglones por P columnas. Cuando la transponen, queda de P por N, la X. Y la Y inicialmente tiene, bueno, no inicialmente, la Y tiene N renglones por una columna. Entonces, todo está bien, ¿no? Todo es conformable, ¿no? Nos enseñan a decir eso, ¿no? Todo es conformable, por eso tiene sentido este producto matricial. Pero lo más importante es, el resultado de todo esto es un número real, ¿verdad? Un 1 por 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto realmente es un número real, o sea, todo este producto me arroja un número real. Entonces, ¿estarán ustedes de acuerdo que esto es igual a esto? ¿Sí lo vieron por qué? Porque es un número real y si lo transpongo, 1 es igual a 1 transpuesto, 8 es igual a 8 transpuesto. Por eso es igual a esto. ¿Ya vieron? Son iguales. Porque estoy trabajando, esto que está aquí es un número real. Entonces, si yo sigo trabajando con esta parte, o sea, le apliqué la transpuesta a propósito. ¿Por qué? Porque ahorita la transpuesta va a entrar a este producto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando entra el producto? Pues todo cambia, ¿verdad? Aquí, el que estaba al final pasa al principio, el que estaba en medio con su transpuesta de la transpuesta desaparece la transpuesta, y cuando llega el beta gorro, aparece al final, pero ya sin transposición. ¿Ok? Entonces, ¿sí dieron cuenta lo que pasó? Esto de aquí es un número real, es igual a su transpuesta porque es un número real, y cuando aplico la transposición a este producto que está aquí atrás, nada más acuérdense de las propiedades, aquí es muy importante que ustedes se acuerden que cuando ustedes tienen esto es igual a C transpuesta, B transpuesta, A transpuesta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, no? ¿No? Es lo que acaba de pasar. La Y transpuesta estaba al final, la Y pasa al principio transpuesta, la X transpuesta se queda en el centro, pero con transpuesta, entonces la transpuesta de la transpuesta es X, y luego beta gorrito, que estaba transpuesta, aquí ya no aparece transpuesta. ¿Ok? Y esto que está aquí es igual a lo que está aquí. Voy a ponerle número 2, número 2. Y esto que está aquí le voy a llamar número 1, que es este número 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo con toda esta álgebra? Que 1 es igual a 2. ¿Ya lo vieron? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto que está aquí es igual a esto que está aquí. Por lo tanto, los puedo sumar, porque es exactamente el mismo número real. Más que está escrito de distinta manera, ¿verdad? Pero es exactamente el mismo número real, por lo que estoy diciéndoles aquí. Entonces, eso hace que ¿cómo se llama? Se simplifique la ecuación, ¿no? Me parece que voy a utilizar, entonces va a ser menos, voy a utilizar esta de acá, entonces me queda 2 veces Y transpuesta X beta gorro, ¿no? Entonces agarré esta, pero es igual a esta, entonces por eso es menos 2 veces esto de acá. ¿La vieron? Más beta transpuesta, X transpuesta, X beta. Ahí está. Esta es la función de mínimos, la función que tengo que minimizar por mínimos cuadrados. ¿Ok? Em, ¿Qué más nos falta? Respuesta X a la menos 1. Además, déjenme ver si en las notas, porque ya estoy dudando si estoy utilizando esta de acá o esta de acá. Voy a regresar a las notas nada más para no irme por otro camino. Aquí es beta transpuesta X. Ah, mira, estoy utilizando beta transpuesta X. Ya vi. Sí, me equivoqué. Ya sabía. Goma, 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 goma. Entonces, mejor voy a irme por la otra. Debemos llegar a lo mismo, solo que es para simplificar las cuentas, ¿eh? Voy a escribir 2 veces esta. Beta transpuesta, X transpuesta Y. ¿Me vieron? Porque 1 es igual a 2. 1 es igual a 2. Aquí está la demostración de que 1 es igual a 2. Entonces es menos 2 veces 1 o menos 2 veces 2. Entonces, menos 2 veces 1. Ahí está. Entonces esto. Entonces esta es la ecuación que aparece en tus notas. Esta es la ecuación a la que le tengo que sacar su gradiente. Tengo que derivar respecto de beta gorro. Ajá.
y resolver el sistema para Vetagor. ¿De acuerdo? Ok. Aquí necesito que ustedes se acuerden. Voy a darles un breve repaso de cálculo matricial. Cálculo matricial. Entonces, si quieren, olvidemos un poquito ahorita la ecuación. Nada más les voy a recordar algunas cosillas que ustedes seguramente ya han manejado. Imagínense que tienen una función. Ahorita voy a suponer que X está en RP, ¿no? Les dan una función que es A transpuesta por X, ¿no? Donde A también está en RP, ¿no? Entonces, esto es una función real, ¿no? O sea, recibe un vector y regresa un real, ¿no? Si lo ven así, ¿no? La pregunta es, bueno, ustedes lo han hecho ya. Voy a aburrir. X lo estoy imaginando así. 1 xn. Y ya, pues igual, ¿no? A1 hasta AN. Ay, perdón, P. Ahí está. Entonces, ¿quién es A transpuesta? ¿Quién es A transpuesta por X? A transpuesta por X es poner el vectorcito acostado por el vector paradito. Y es una combinación lineal, ¿no? Suma es igual a 1 hasta P. De ahí por X, y. Entonces, esta es la función A transpuesta X. ¿Sí la vieron? Entonces, ¿cuál es el gradiente de F? Pues a nosotros nos enseñaron hay que derivar a F respecto a X1, derivar a F respecto de XP, ¿no? Esto es lo que nos enseñaron en cálculo, ¿no? Ay, qué feo vector, voy a volverlo a hacer. Esto es lo que nos enseñaron, ¿no? El gradiente de una función es las derivadas parciales respecto a cada una de las entradas de tu función. Entonces aquí va la derivada de F respecto a X1, versión de F respecto a XP. Ahora, ¿quién me dice cuánto vale la derivada de F respecto a X1? ¿Cuánto vale? En esta función, acuérdense, ahorita estoy haciendo un paréntesis, ¿eh? Fíjense, nada más estoy acordándome las propiedades. ¿Cuánto sería la derivada de F respecto a X1? ¿Quién me dice? Está re fácil. Este es F. A. Ahí, no. A1, ¿no? Porque es respecto a X1, pues es A1, ¿no? Cuando ustedes rederivan respecto a X1, pues es la derivada respecto a X1, entonces nada más te queda A1. Luego respecto a X2 te queda A2 y así te va hasta AP, ¿no? Y esto es el vector A. Tampoco no, porque es el vector A. Entonces resulta que esta es como su fórmula de cálculo, ¿no? Si tú tienes, o sea, es como su formulario, ¿no? Cuando sacaban su formulario de derivadas, ¿se acuerdan? Ahí en cálculo 1. Yo les decía, si les doy esta función, su gradiente es A, ¿no? Pues sí, es el gradiente, es el vector A. ¿No? Esta es como su fórmula. Estoy como generalizando lo que ustedes saben en R. F de X va por X, su derivada, F' de X es A, ¿no? Un poco la generalización en términos matriciales sería esta. Si tú tienes una función que es A transpuesta por X, su gradiente es A. Es la generalización de esta fórmula que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, ya resolvieron el gradiente de una función de este estilo. Es eso, ¿no? Entonces, ahorita precisamente voy a aplicar esa propiedad en el problema al que me voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque yo necesito calcular el gradiente de F para poder encontrar el mínimo de esta función. ¿Qué pasa cuando el gradiente entra a esta suma? Pues entra al gradiente, entra a cada uno de los componentes. Tendrá que sacar el gradiente de Y transpuesta Y, pero es respecto de beta, ¿eh? Acuérdense, estoy derivando respecto a los betas. Entonces esto ya sé que se va a ir a 0, porque la esta Y pues no está dependiendo, no depende de la beta. Entonces queda aquí de la beta gorrito, aquí me quedaría el gradiente, aquí quedaría dos veces el gradiente de beta transpuesta Y, más el gradiente de beta transpuesta X beta gorrito. ¿Me vieron? Ya resolví una parte del problema, sé que esta parte va a 0, puesto que no depende de beta gorro. No depende de beta gorro. Estoy derivando respecto a beta gorro. Entonces no depende, entonces por eso su gradiente se va a ir a 0, al vector 0. Y entonces tengo que resolver este problema, ¿no? A ver, vamos a generalizarlo un poquito más. Esto que está aquí, ya con eso nos vamos.
Imagínense que ahora les doy esta función. Es exactamente lo mismo, si se dan cuenta, ¿eh? F de X es igual a X respuesta A. Sería exactamente la misma suma, ¿no? Ahí por X, sí. Hasta P, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿quién sería el gradiente de esta función? Sería la misma, ¿no? La derivada respecto a ta. También va a ser A, ¿no? También va a ser A. ¿Sí se dan cuenta? Porque aquí X transpuesta está acostada por el vector paradito, ¿no? Y entonces cuando hacen las multiplicaciones les queda y cuando sacan el gradiente les queda el vector A. Entonces esta también es otra fórmula, ¿no? Cuando ustedes tienen este comportamiento o esta fórmula, el gradiente de la función, acuérdense, es la derivada respecto de X, es el vector A. Entonces eso es lo que voy a aplicar acá en esta primera ecuación, esta parte de acá, porque es una función lineal esto que está aquí, ¿no? Entonces, ¿quién está jugando el papel de la X aquí? Pues la beta, ¿no? La beta. Entonces, no sé si se den cuenta, pero cuando yo resuelvo este gradiente, según la fórmula de allá, me queda menos 2 veces. Este es el que está jugando el papel de A. ¿Sí se dan cuenta? Aquí teníamos X transpuesta A, ¿no? Allá, en las notas, allá arriba. Entonces, el que estoy derivando respecto a beta gorro. Estoy derivando respecto a beta gorro. Entonces, es como cuando deriva respecto a X allá. Entonces, como estoy derivando respecto a beta gorro, su gradiente va a ser X transpuesta a Y. ¿Sí lo vieron? Porque este juega el papel de la beta y este juega el papel de la A. En esta fórmula que vimos aquí. Esta que vimos aquí. X transpuesta A. ¿Ya la vieron? Aquí está la beta gorro y ya es X por Y, ¿no? Esa X transpuesta Y. Entonces, esta parte ya la resolví. Ahí va el sistema de ecuaciones, poco a poco va. Lo que vamos a hacer la siguiente semana es resolver este gradiente. Este gradiente no está fácil porque es una forma cuadrática. Esto ya está más complicado. No es tan fácil encontrar el gradiente de esto. Hay que hacer un poquito más de teoría, pero lo vamos a encontrar. Básicamente aquí el problema que yo les estoy planteando es, imagínense que yo les doy una función que es esta, X respuesta a X. Esta es una función que recibe un vector, pero regresa un real, donde A es una matriz, ¿no? Esto es al que nos estamos enfrentando, a una forma cuadrática. A esto se le conoce en álgebra como forma cuadrática. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la derivada de esta forma cuadrática? ¿No? Es como su ax cuadrada, ¿no? Cuando ustedes veían en cálculo 1, ustedes veían f de x igual a x cuadrada. ¿Cuál era la derivada? 2ax, ¿no? Así nos enseñaban, ¿no? Bajaba el 2, etc. Que una forma de escribir ax cuadrada es escribir x a por x. ¿O no es un equivalente? Entonces va a pasar lo mismo. Nada más que la generalización de esta fórmula que ustedes están viendo va a ser 2 veces a por x. ¿Ya lo vieron? La generalización de lo que está aquí. Esta es la fórmula que vamos a aplicar aquí para resolver nuestro problema. ¿Okay? Entonces, pónganse a revisar esta parte. Ya se me pasó el tiempo. Cómo derivar una forma cuadrática. Revísenlo porque es lo que vamos a hacer el lunes. Derivar la forma cuadrática para encontrar el gradiente de la función, para encontrar el estimador de mínimos cuadrados. ¿Sí? No sé, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Los escucho? ¿O los leo? Dice Jaime, nos vemos. Muy bien, Jaime, cuídate. Mañana hay con el ayudante. Muy bien, Cristian. Cuídense. Si no hay más dudas, podemos retirarnos. Yo me quedo 5 minutos por si hay alguna duda. Cuídense. Formas cuadráticas, acuérdense. Bien. Todo bien, perfecto. Excelente. Bueno, si no hay más dudas, dejamos.